Bien, el problema planteado es un cilindro de radio A inverso en el vacío está orientado en el eje Z y a través de este cilindro circula una corriente cuya densidad J está dada por la siguiente expresión. Esto también tiene una permeabilidad del cilindro que es tres veces la permeabilidad en el vacío. Para este ejercicio vamos a tener diferentes consideraciones. Vemos que el problema tiene simetría cilíndrica, por lo tanto, pues vamos a usar la ley de Ampère. La aplicaremos tanto en el vacío cuando R sea mayor que A y en la materia cuando R sea menor o igual que A. En las que, pues en estos casos, pues la permeabilidad va a ser del cilindro va a ser 3000 sub 0, como ya hemos mencionado. Bueno, para esto emplearemos ecuaciones de Ampère en el vacío y en la materia, donde esto es igual a μ sub 0 por la corriente encerrada. La corriente encerrada va a ser igual a la integral de la densidad de corriente J por un diferencial de área. Y el campo magnético en la materia va a estar dado por B igual a μ por H. Vemos que las letras encerradas en negrilla hacen referencia a vectores. Vamos a calcular el campo magnético para cada una de estas tres consideraciones, cuando R es menor que A, cuando R es mayor que A y cuando R es igual a A. Vamos a ver una de esas consideraciones y de igual forma se hará el cálculo más simplificado de las otras consideraciones. En este caso, cuando R es mayor que A, que tenemos la siguiente ilustración en la cual nosotros vamos a estar en el vacío, para lo cual la corriente encerrada va a ser igual a la integral de la densidad de corriente J por ese diferencial de área. Como esto es un producto punto de unidades vectoriales, esto va a ser igual a uno y la diferencial de área de este cilindro va a ser igual a 2pi por r por el diferencial del radio. Lo que tendremos que la corriente encerrada va a evaluarse desde 0 hasta A, y esto va a ser igual a la corriente encerrada por 2pi por a la 5 sobre a al cubo, que va a ser igual a 2pi por a al cuadrado. Y debido a la simetría del problema, que es el mismo paso que usaremos en las otras consideraciones, tendremos que la densidad de ese campo magnético resolviendo va a ser igual a μ sub 0 por el cuadrado sobre R. Y el campo magnético ya de forma analítica para todas estas tres regiones va a ser este. Para R menores que A, para R iguales a A y para R mayores que A. Este es bastante interesante porque esto va a ser igual a uno sobre el radio, lo que nos va a dar una curva descendente en nuestra gráfica. Tendremos también que el flujo en el campo magnético a lo largo de todo el eje estará dado por esta expresión. Pasaremos a explicar ahora la solución en Python. Este código de Python pues, utiliza la biblioteca NumPy para los cálculos numéricos y también utiliza la biblioteca para la creación de los gráficos. Se definen constantes físicas como la permeabilidad en el vacío mío, el radio del cilindro y la densidad de corriente, al mismo tiempo que se definen funciones para calcular el campo magnético de esta manera. Ok, el campo magnético pues, va a tomar un valor de entrada de R y va a calcular el campo magnético pues, en ese punto según su fórmula específica. Y el campo magnético pues, se calcula de manera diferente para valores de R menores que A o iguales o mayores que A. Para graficar el campo magnético pues ya se llama a la función con los parámetros y nos da esta gráfica que aquí lo que nos muestra es un radio 8, o sea, su punto es 8, que está más acá del 7.5. Entonces el campo magnético pues lo que hace es aumentar hasta este punto cuando R es igual a igual a 8. Aquí pues ya no tenemos una variable, sino que tenemos una constante. Cuando R es mayor que A, mayor que 8, pues lo que vamos a tener es una curva descendente como lo había acabado de explicar, ya que vemos que el campo magnético decae 1 sobre R, como nos había dado en el cálculo del campo magnético para esta consideración. De igual forma, pues acá vemos el mapa de calor del campo magnético en el cual se irradia energía eléctrica pues, hasta su superficie. eh, y va desde su radio interior pues, hasta su superficie, que sería 8 aproximadamente aquí.
Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es un pequeño tutorial de modo rápido para explicar qué se hizo en la parte de console. Entonces, acá tenemos dos cilindros, el de adentro es nuestro cilindro de interés y el de afuera es un cilindro que se le da a console para que pueda tener como un límite en donde el cual va a ser el estudio, ya que si ese no se coloca, console nos va a arrojar un error porque no tiene ese límite. Entonces, las consideraciones que tuvimos para la geometría de los cilindros fue, para el interior es el radio que nos dice el trabajo, que va a ser A igual a 8 y la altura la definimos como 5 veces A. Para el radio exterior es 2 veces A y la altura es igual a la anterior. Todos dos se colocaron en el eje Z, ya que nos dice que está orientado en este eje. Entonces, lo primero que vamos a hacer son tres variables. La primera variable es la densidad de corriente que nos da la fórmula el profesor en el trabajo. Y acá lo único que hicimos es definirla por R. Nuestra segunda variable es mu, que también está definida en el trabajo, que va a ser 3 veces la permeabilidad en el vacío, y podemos ver que tanto la variable 1 como la variable 2 tienen el dominio en nuestro cilindro de interés. Para la variable 3 lo que tenemos es un mu con pues, va a ser la permeabilidad en el vacío y tiene como dominio nuestro radio exterior. De acá pasamos a la ley de Ampere, en el cual le definimos como pues Console la define que va a ser mu por mu r por h, que nuestra mu r es para nosotros ese 3 mu sub 0. Entonces, acá lo que le decimos es que van a ser las dos variables que ya definimos antes como mu, pero le decimos que son las dos porque el cilindro interior es 3 y el exterior es 1. Entonces, le decimos que aquí son permeabilidades diferentes. Ya luego vamos a dar una densidad de corriente externa, que es donde le vamos a decir que es nuestro J sub 0 y que está en el eje Z. Ya luego pues pasamos a la malla y ya eso nos arroja unos mapas de calor. Entonces el primer mapa ese es sobre la densidad de flujo magnético y este es la intensidad de flujo magnético. Entonces el mapa de calor nos muestra que tanto la densidad de flujo y la intensidad de flujo eh, en el centro del cilindro es mínimo, pero a medida que se va acercando al exterior del cilindro, que es donde está distribuida la mayor densidad de corriente, el valor del campo magnético es máximo. Pero a medida que vuelve a alejarse del exterior del cilindro, su densidad vuelve a disminuir, pero no lo suficiente para que el valor del campo sea cero. Entonces, tanto la densidad del flujo y la intensidad del campo magnético tienen un comportamiento igual, pero si vemos nuestro mapa de calor de la intensidad es un poco diferente debido a que se tiene una relación directa proporcional entre la densidad del flujo y la intensidad del campo expresada anteriormente en la ley de Ampere. Ahora, para mirar en qué dirección se encuentra el campo, hacemos una gráfica de superficie de flechas que nos permite identificar la dirección del campo. Entonces, las flechas nos indican que el campo tiene un comportamiento radial, lo cual se valida por la dirección de la mano derecha. También nos muestra que en donde hay mayor intensidad de campo, que es en el exterior del cilindro, pues de nuestro cilindro de interés, las flechas tienen mayor magnitud. Entonces, no sé si se alcanza a ver, pero aquí en el exterior del cilindro las flechas son más grandes, mientras que en esta parte son más pequeñas y en el centro del cilindro también son más pequeñas. Para tener como una forma de cálculo menos visual, ya que el mapa de calor nos entrega algo muy visual, y queremos un valor más exacto, lo que hacemos es crear un gráfico lineal tanto para la densidad, y esta sería densidad de flujo magnética, y la intensidad de campo magnético. Entonces acá podemos ver que cuando estamos en cero, nuestra intensidad de campo magnético es mínima y cuando nos estamos acercando a 8 y a menos 8, que son al exterior de nuestro radio, de nuestro cilindro, nuestra intensidad es máxima. Lo mismo pasa en la densidad de flujo, cuando es cero es mínima y cuando nos estamos acercando es máxima y cuando ya nos estamos alejando vuelve a disminuir. Lo que vamos a hacer es comparar tanto nuestros resultados lineales como nuestro mapa de calor con los resultados que ya nos había arrojado Python. Entonces, vamos a mirar. Solamente voy a explicar esto ya que mi compañero explicó pues, todo el proceso de Python. Entonces acá vemos que nuestro gráfico lineal se comporta igual. Cuando es cero, la intensidad del campo es mínima. A medida que se va acercando a 8, es máxima nuestra intensidad del campo magnético. Y a medida que vuelve a alejarse, vuelve a disminuir la intensidad. Para nuestro mapa de calor es lo mismo. En el centro, nuestra intensidad es mínima, a medida que se va acercando al exterior de nuestro cilindro de interés es máxima y a medida que se vuelve a alejar, vuelve a disminuir la intensidad del campo.
Entonces podemos validar que tanto nuestros resultados analíticos, nuestros resultados en Python y nuestros resultados en console, todos se comportan igual y tienen una concordancia.